Bueno, y ahora llamamos aquí al podio a quien va a traer una ponencia que es complementaria con la que acabamos de escuchar, al señor Pedro Pablo Álvarez, de Foro de Promoción Democrática. Buenos días a todos los presentes y en particular a los hermanos que vienen de Cuba. Un saludo y un abrazo, igual que a los que conforman la mesa. Esto que voy a leer aquí es una ponencia de un destacado joven cubano licenciado en Derecho que radica en Chile. Él es representante nuestro ante el Parlamento Latinoamericano del Foro de Promoción Democrática Continental y representante de CSIC también a nivel internacional. Además, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile, egresado máster en Derecho en la Universidad de Chile, diplomado en Derecho de Comercio Exterior y Negocios Internacionales en la Universidad de Chile y diplomado en Economía Social del Mercado por la Universidad Miguel de Cervantes. O sea, es un estudio y un análisis que viene muy a bien con lo que leyó anteriormente Roberto y se titula Inconstitucionalidad de la Constitución cubana. ¿Cuál es el nombre de la persona? Mijaíl Bonito Lobio. Quizás ustedes ya lo conocen, bueno, se ha destacado mucho aquí, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Él está haciendo un trabajo de eso. El mantenimiento y sostén del orden político de un país es la meta final de lo que conocemos como supremacía constitucional. Esto incluye asegurar el régimen entendido como forma de Estado y de gobierno, y por ende autoestablecerse como norma jurídica superior, señalando no solo los principios y bases orgánicas, sino abarcando en algunos casos capacidad de norma autorresolutiva en lo que se conoce como judicialización de la Constitución. El fundamento o razón de asegurar un tipo de supremacía de la Constitución ha sido la de asegurar la peculiar forma de Estado creada por la Constitución y secundariamente prever que por esa vía se pudiera llegar a un mecanismo que asegurara la supremacía de la Constitución sobre las leyes, tratados y decretos, sobre las demás normas integradoras de la pirámide jurídica. En Cuba, como todos conocemos, impera la Constitución de 1976, que estableció un Estado totalitario, monopartidista y con una marcada limitación y desconocimiento de la inmensa mayoría de los derechos fundamentales. Esta noción, más que una discusión técnico-jurídica, impone una discusión política y no es este el foro para abordar dicho concepto. Por razones de tiempo tampoco se podrá abordar el complejo tema de la historia constitucional cubana, muchas veces abordado por un buen número de intelectuales, entre ellos abogados y destacados historiadores. De lo que aquí se trata es de señalar la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Constitución por la falta de formalismo en su origen. Para eso tomamos como base una abstracción teórica, la propia Constitución del 76 y su autocapacidad de modificación, entendida esta como el establecimiento de una normativa de reforma constitucional que se establecía en el artículo 141. Las modificaciones del 92 se establecen en el artículo 137, así como también la inconstitucionalidad de la declaración de la Ley de Reforma Constitucional del año 2002, que es la que declara el carácter del socialismo eterno. La Constitución o bien su modificación pertenece al poder constituyente, poder o función del Estado, según se entienda el poder político como un todo único, subdividido en funciones o con varios poderes en sí mismo. La función constituyente se clasifica en función constituyente originaria y derivada. La función constituyente originaria es aquella encargada de generar o crear una constitución en un sistema democrático. Esta función recae en el pueblo. No siendo Cuba una democracia, se intentó hacer ver en su momento dicho poder originario como poder popular, cuando en realidad la redacción, aprobación en referendo y promulgación con bombos y platillos en febrero del año 76 no fue más que la influencia del máximo líder consolidando el sovietismo. Mucho se ha descrito la inconstitucionalidad de la Constitución cubana a partir del poder constituyente, convocado en referendo en 1976. Sin que en aquel cumpliese los requisitos formales mínimos del mismo, ni la capacidad del soberano y la autodeterminación pudieran ser realizadas ya no a cabalidad, sino en su más mínima expresión.
En este punto específico hemos leído en más de una ocasión la tesis de la revolución como fuente de derecho. Según Jorge Tapia Valdés, exministro de Justicia del gobierno de Salvador Allende, la política cubana y sus procesos legislativos dependieron fundamentalmente de la voluntad personal y de las creencias de Fidel Castro. El sistema jurídico cubano, si podemos llamarlo así, estuvo siempre fuertemente impregnado de la subjetividad del líder máximo. Por tanto, la función constituyente originaria no presenta regulación alguna anterior. No se encuentra en ella ninguna tesis ni sustento constitucional. Se descubre esta función de forma originaria después de golpes de Estado, revoluciones o periodos de crisis social y o constitucional que se desencadenan como momentos históricos precisos. Esta es la regla general, teniendo como excepción la comprensión o consenso social no rupturista de una sociedad que entienda la necesidad de una nueva constitución. Este caso podría darse en una Cuba futura, y esperemos que así sea, lo que respondería a una transición pacífica, a un sistema democrático y a un Estado de Derecho. En el constitucionalismo moderno, aún esta función originaria encuentra limitaciones importantes. En primer lugar, el respeto a los derechos fundamentales, derechos ligados a la dignidad de la persona humana dentro del Estado y de la sociedad, derechos inviolables, absolutos, innegociables e irrenunciables. Al estar basado en la soberanía, el poder constituyente originario ha encontrado en los totalitarismos su más fuerte aliado. Nada en la tesis rusoniana clasifica, puede estar por arriba de la soberanía en circunstancias que ésta, al radicar en el pueblo, debe respetar ante que nada los derechos de éste. La legitimidad del Estado o del régimen se mide precisamente por este concepto, el respeto a los derechos fundamentales. La soberanía y o la autodeterminación radican en los pueblos y no en los estados, y muchísimo menos en los gobiernos, por lo que la tesis de señalar injerencia ante violaciones a los derechos fundamentales, tan típica de la historia reciente cubana, es una falacia de suyo desmontable. Esta tesis está perfecta y brillantemente señalada por el joven profesional constitucionalista chileno Hugo Tórtola, en un texto aún sin publicar donde adiciona al respeto de los derechos fundamentales el respeto al marco de la función, limitándola a la dictación de normas exclusivamente constitucionales y a la tradición sociojurídica de los pueblos. Es acá donde entra en juego la revolución como fuente de derecho y la legitimación de la misma a partir del poder constituyente originario. Luego de esta somera explicación teórica, podríamos hacer la abstracción de que el poder o función constituyente originaria operó en la Cuba del 76, tal y como expresan los defensores de la Constitución socialista. En dicha abstracción, supongamos que en efecto todos los presentes consensuamos en que la revolución funcionó como fuente de derecho. Luego, la Constitución cubana es legítima en su origen, como señalan los constitucionalistas oficialistas. Pero aún otorgándole el punto anterior, el tratamiento dado a la propia Constitución en años posteriores, haciendo uso de la función poder constituyente derivado, plantea tesis de inconstitucionalidad en el procedimiento que deslegitiman las modificaciones. En palabras legas, lo que encontraría viciado desde su origen por la falta de libertad del soberano pueblo para expresarse, se vicia aún más por el irrespeto de quienes detentan el poder a las propias normas modificatorias de la Constitución que ellos mismos se dieron. De ahí nuestra tesis, exponer cómo el poder constituyente derivado se atribuyó facultades del poder constituyente originario. El poder constituyente derivado es la encargada de modificar una constitución ya existente. Dicha función se ejerce por órganos destinados al efecto y el contenido de la misma sí está arreglado y contenido en la Constitución. Una Constitución solamente puede modificarse atendiendo en estricto a la normativa que ella misma señala. Una modificación puede adicionar contenido, enmendar contenido o derogar contenido constitucional, según el ya mencionado profesor Tórtola. La función constituyente derivada está sometida a los límites que la originaria, pero debe agregarse un cuarto límite, como es el respeto de las normas relativas a los órganos competentes y procedimientos fijados en la propia Constitución para proceder a la reforma. No es posible modificar la Carta Fundamental si no se respetan esas normas preestablecidas. Este es justamente el aspecto a considerar. Las modificaciones constitucionales del año 92 y la Ley de Reforma Constitucional del año 2002 no respetan a cabalidad las normas previas establecidas en el capítulo de Reforma Constitucional. Originalmente establecida en el artículo 141
y post año 92 en el artículo 137 de la Constitución de la República de Cuba. El artículo 141 señalaba: esta Constitución solo puede ser reformada total o parcialmente por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado en votación nominal por una mayoría no inferior a las 2/3 partes del número total de sus integrantes. Segundo, si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere además la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derechos electorales en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea. Como vemos, la Constitución de la República de Cuba del 76 imponía en su artículo 141 que una reforma referida a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o su Consejo de Estado y de los derechos y deberes consagrados en ella requería además de la aprobación de los 2/3 de la Asamblea Nacional, de la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derechos electorales en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea. Bueno, aquí quedarían unos minutos. Pero bueno, hasta aquí yo creo que es lo más importante, porque esto demuestra que el régimen no fue capaz ni siquiera, después que creó la Constitución, ni siquiera él mismo respetó, y esto lo sabemos con el proyecto Varela, que se le presentaron las firmas necesarias para que se convocara un referéndum y ni siquiera fueron capaces de llevar. Aquí, de todas formas, ya lo que queda es un poco, les voy a dejar para que, no sé si les sirvan a ellos. Pues, muchas gracias.